De este plan tan especial que vamos a tener, que se llama Mi experiencia con Dios, basado en el libro Mi experiencia con Dios de Richard Blackaby. Y el propósito principal es estar estudiando todo lo que vamos a estar viendo. La buena noticia, ya los libros, espero ya en esta semana están listos para que puedas estarlo leyendo, pero también pues ya vas a poder tú con lo que ya empezamos a leer, y hoy empezamos con todo lo que es el programa, con todo lo que va a significar este programa para que podamos estar bien preparados. Lo más importante, hermanos, es que empiecen a leer el libro, estén leyendo el libro, estén meditando en él, estén orando en él, y vamos por medio de unidades. Hoy vamos a tener la primera unidad, y por medio de estas unidades vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiendo de cómo el propósito principal es cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces, con eso en mente, de poder entender de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Y bueno, el material que vamos a estar utilizando, ya lo sabes, ya lo compartí. Básicamente el libro de texto, y es muy importante que estén leyendo este libro. El propósito principal de toda esta experiencia es poder leer el libro de texto. Y cada capítulo del libro del texto, al final vienen unas preguntas que tú puedes ir guardando y escribiendo independientemente de las que vamos a tener, contestándolas al ir leyendo cada capítulo del libro. También tenemos el cuaderno de texto. Este no es obligatorio, puedes estarlo leyendo, es recomendable porque en él vas a tener ejercicios y vas a tener devocionales que vas a poder estar haciendo durante la semana. Este es opcional. Y también vamos a estar teniendo básicamente la actividad es reunirnos por 12 semanas, nos vamos a reunir por grupos y vamos a estar de acuerdo al día que hayas quedado con tu grupo de familia. Nos vamos a reunir y va a ser una hora para un tiempo de reflexión principalmente. Entonces, muy importante estar entendiendo cada una de ellas. También adicionalmente llaman de por medio de los moderadores de cada grupo las diferentes cosas que vamos a tener. La primera es un archivo que les van a hacer llegar, o ya se los hicieron de llegar, de cómo llevar un diario espiritual. Es importante que lo vayas leyendo, estudiando, para que tú puedas formar cómo llevar un diario espiritual. La segunda cosa, mandamos también el archivo 2, es una diapositiva con las 7 realidades de mi experiencia con Dios. Esas son las experiencias que vamos a estar estudiando. Básicamente es el contexto del libro. Vamos a ver cuáles son esas realidades y cómo las podemos ver en nuestra vida. Y por último, el archivo 3 es una serie de escrituras para la memorización. Son diferentes escrituras que tú te puedes ir aprendiendo, pero yo les voy a ir poniendo en cada unidad, les voy a poner la escritura específica que vamos a memorizar para esta semana. Entonces, hermanos, esta es la parte principal, o sea, de poder ver y entender un poquito cuál es el plan, cómo lo vamos a hacer. Y vamos hoy a hablar básicamente vamos a hablar la sección número 1, y vamos a tener la primera reunión, y se llama así la unidad 1, la voluntad de Dios y nuestra vida. Lo que queremos ver es cuál es la voluntad de Dios a nuestra vida, o sea, queremos ver cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Yo creo que una de las preguntas más comunes en la vida cristiana es, y yo creo que alguna vez te la has hecho: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Tal vez es una de las preguntas que más nos hacemos o nos hemos hecho. Y esta es una pregunta que tal vez te la has hecho cuando eras niño, cuando eras joven, adulto, o ya más grande. Alguna vez la has tenido. Para mí me queda muy claro, tengo muy presente en mi niñez. Yo creo que tendría como unos 6, 7 años, que yo oraba en las noches y le decía a Dios: Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Era lo que casi cada noche yo decía: Dios, yo sé que tú tienes un plan, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para mi vida? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Y hasta muchos años después,
descubrí que estaba haciendo mal la pregunta, estaba haciendo la pregunta de una forma incorrecta, no la estaba haciendo de la forma que debería de ser. ¿Cuál era la pregunta real o la pregunta que debería de tener es, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Cuál es tu voluntad? Y yo creo que esa es la diferencia muy grande entre cuál es la voluntad para mi vida a cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres, Dios, qué es lo que tú deseas. Y otra vez, el objetivo de este curso, de este estudio que estamos teniendo es cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Ese es el objetivo principal que vamos a tener muy clara, muy en mente, que podemos tener cómo hacerlo, cómo comprendo, cómo identifico, cómo entiendo cuál es la voluntad de Dios y principalmente cómo la puedo llevar a la práctica. Todo ser humano, todos sin excepción, podemos experimentar a Dios y eso es lo más increíble que queremos hacer. Pero lo vamos a hacer y ¿cómo? ¿Qué necesitamos para lograrlo? Pues primeramente, te lo estoy poniendo aquí, necesitamos seguir a Jesús. Jesús es el camino para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver unas escrituras que sin duda nos van a hablar. Todo esto es un resumen básicamente estamos abarcando 5 capítulos en esta unidad del libro de texto, para que tú los puedas ir leyendo y tú te pongas este, activo en cada una de estas unidades. Pero básicamente una de las cosas que vemos principalmente y que entendemos claramente en Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y algo que es sumamente importante es entender que Dios envió a su Hijo Jesús para que conociéramos a Dios y a Jesús mismo. Dios envió a Jesús, el Padre envió a Jesús para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y ya lo expliqué en alguna clase acerca que la palabra conocer para los griegos tenía un significado muy diferente que para los hebreos. Para los griegos el significado era básicamente un conocimiento intelectual, mientras que para los hebreos era más profundo, era un contexto acerca de conocer experimentalmente a Dios. Esa palabra conocer tenía un sentido de experimentar, llevarlo a la práctica, tenerlo cerca. Es la palabra que hemos hablado, la palabra yadá. Hay un abismo de diferencia entre saber que algo es verdad y experimentar la realidad. Entonces, algo que nos dice la Escritura es que la vida eterna consiste principalmente en que te conozcan a Dios. El propósito principal es poder experimentar en nuestra vida a Dios. Y ese es el tema principal de todo este estudio, que podamos experimentar a Dios de una manera muy profunda, de una manera muy especial en donde Dios puede trabajar en nuestras vidas. Después también vemos en Juan capítulo 15, en el versículo 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y esta es una escritura que hemos estudiado mucho, pero sin duda es muy clara, muy obvia lo que Jesús, hay que entender que Jesús, hermano, Jesús es el modelo perfecto, no hay otro modelo. Jesús es el modelo perfecto porque Él en su vida terrenal cumplió la voluntad de Dios. Él mientras estuvo en este mundo, los 33 años que Él estuvo y cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Jesús nos llama a permanecer en Él. Él nos llama a que estemos en Él, estemos unidos. Si no estamos unidos a Jesús y si no estamos unidos a Dios, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada espiritualmente. Dios espera de nosotros que demos frutos espirituales. Pero si no estamos unidos a Dios, nosotros no podemos dar esa clase de frutos porque necesitamos, como dice la Escritura, permanecer en Jesús para que nosotros podamos dar mucho fruto. Y ese fruto, obviamente, son los frutos del Espíritu que se van a reflejar de una experiencia que estamos viviendo con Dios. También ahí en Juan 17 dice, pero Jesús le respondió, mi Padre aún hoy está trabajando y yo
también trabajo. Aquí es algo importante de entender es que Dios siempre está actuando y para poder entender todo esto necesitamos tener una relación con Dios para poder entender que Dios está trabajando en todo momento y Jesús está trabajando en todo momento. Dios no para porque Dios tiene un plan increíble para nosotros y para cada una de las personas. Dios te está llamando a ti, hermano, a ti, amigo, que nos acompañas. Dios nos está llamando precisamente a que entendamos y veamos esa parte tan especial que Él tiene para nosotros. Pero mira, mira cómo dice aquí en Juan 15 del 19 al 20, dice, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ya su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y Jesús nos habla claramente, nos dice que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Y él mismo pone su ejemplo, si yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Y esta es una de las cosas más importantes que necesitamos comprender. Jesús es el modelo porque Jesús hizo la voluntad de Dios mientras estuvo en la tierra. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Bueno, Jesús principalmente como Dios siempre está trabajando, siempre está Jesús y Dios siempre están trabajando en todo momento, en cada momento. Algo importante y a veces cuando vemos las escrituras no comprendemos que Jesús no hacía nada por lo que él pensaba, sino todo era la voluntad del Padre. No hacía nada por su cuenta propia, sino todo era por la voluntad del Padre. ¿Y cuál es el punto principal? Que él observaba para ver lo que el Padre estaba haciendo. Una de las cosas que necesitamos es observar en todo lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo hoy. ¿Qué está, en dónde está obrando el Padre? ¿Dónde está obrando Dios? ¿Dónde está trabajando Dios? Necesitamos estar observando para poder ver dónde está trabajando el Padre, dónde está actuando. Y Jesús nos muestra todo lo que está haciendo. Cuando nosotros necesitamos observar qué está haciendo Jesús para poder entender lo que el Padre está haciendo. Entonces, todo esto, hermano, para poder conseguir todo esto, estos principios, necesitamos a Jesús. ¿Cómo lo vamos a poner o cómo lo podemos poner en nuestra vida? Bueno, necesitamos una relación diaria, una relación constante con Dios y con Jesús. Lo que en estos tiempos tenemos que hacer al tener esta relación es poder escuchar la voz del Padre, poder escuchar la voz de Dios día a día y entender cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere. Jesús mantenía una relación completamente de amor con su Padre. O sea, tenía cada escritura que tú lees, te das cuenta el amor que él sentía, cómo lo expresaba. Pues necesitamos tener una relación así, no una relación de compromiso o de obligación. Necesitamos tener una relación de amor con Dios. Y cuando alguien quiere tener una relación con alguien, se necesita involucrar, necesitas dedicarle tiempo, necesitas escucharlo, necesitas que te escuchen. O sea, para poder formar esa relación amorosa, necesitamos realmente tener un tiempo especial cada día de relación con el Padre para poder conectarnos, para poder entender y sobre todo para poder escuchar su voz. Entonces, lo primero y muy importante, hermanos, es que necesitamos, Jesús es el modelo para hacer la voluntad de Dios y necesitamos imitar los pasos de Jesús. ¿Cuál es la segunda cosa que necesitamos? Bueno, necesitamos seguir la palabra, el camino a la voluntad. La palabra es el camino a la voluntad y ahí recordarás mucho este salmo. ¿Qué nos dice el Salmo 1, versículo 1 al 3? Dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien.
Y me encanta esta escritura, me encanta la manera como Dios nos enseña a seguir, cómo podemos seguir su palabra. Si quieres tener una relación de amor con Dios, una relación de amor con Jesús, primeramente necesitas tener ese tiempo para escudriñar su palabra. La palabra es la que nos va a guiar, la palabra es la que nos va a mostrar cuál es el camino verdadero y necesitas cada día estudiar la Biblia y orar. Y esto suena como algo muy lógico, pero la verdad necesitamos preguntar si nosotros estamos teniendo esa relación con Dios. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, feliz ese hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni hace causa común con los pecadores, pero dice que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Esto es algo muy importante porque no se trata simplemente de leer una escritura o que empieces a leer el libro y estés ahí. El propósito principal es que tú puedas poner tu amor a las escrituras, puedas poner tu amor a la ley del Señor y no nada más poner el amor, pero meditar acerca de ella. Necesitas formar esa relación diaria que te lleve con un compromiso realmente a decir, Dios, no hay nada más importante que este tiempo entre tú y yo, estudiar la palabra y meditar en ella. Cuando entendemos qué es meditar, cómo podemos hacerlo, yo creo que es algo que hoy en día cuesta trabajo porque nos viene una idea de lo que es la meditación, pero meditar es entrar en la escritura, profundizar en ella, observar por medio de la escritura lo que Dios está haciendo y dónde quiere, dónde está trabajando y dónde quiere que nosotros trabajamos. Tenemos que formar una experiencia con Dios diaria, una experiencia de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos meditando, de lo que estamos aprendiendo. Y aquí importante, puedes estudiar el artículo que te mandé, que te van a dar, ya, como te dije, ya lo tienes o ya te lo mandaron o te lo van a mandar en este día o mañana más tardar, en el artículo de cómo llevar un diario espiritual. Pero no es muy difícil, es algo sencillo. Personalmente, lo que yo hago todos los días, tengo mi álbum, creo que no sé, de ahí es como una agenda en donde todos los días anoto las escrituras y sobre de ellas medito. Básicamente algo que he estado aprendiendo mucho, que he estado practicando, es acerca de tener ese tiempo en donde yo realmente, como dice la escritura, con amor, eh, pensar, leer la ley de Dios y meditar en ella. Y sigo mucho esta escritura que te quiero compartir, que está en Filipenses 4, versículo 6, donde dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus oraciones a Dios y denle gracias. O sea, el poder meditar en las escrituras nos lleva a poder pensar, poderle pedir a Dios por las necesidades, por lo que estemos pasando, pero también un tiempo de agradecer a Dios. Cuando contemplamos cada escritura y la meditamos y vemos, Dios dará su fruto a su tiempo, pero nos está guiando por medio de su palabra. A veces podemos estar leyendo otros libros o leyendo, viendo algunos artículos o leyendo una escritura. No es lo mismo leer un libro a leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque la Biblia es la guía que Dios nos ha dado. Dice que es una lámpara, a nuestros pies que nos guía por el camino, nos alumbra, nos ilumina el camino para que podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces es muy importante seguir la palabra, que es el camino a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la tercera cosa? Bueno, necesitamos aprender a ser siervos. Fíjate, primero, antes que nada, antes de ser siervos, necesitamos aprender a ser siervos porque es el camino a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos entender que Jesús es el siervo perfecto de Dios, porque sólo así Dios podía cumplir la voluntad de su Padre. Y en el mundo, el siervo es aquel que hace lo que su amo le manda. Y el siervo llega y le pregunta, ¿qué quieres que haga? El amo le dice lo que debe de hacer, el siervo va y lo hace. En la imagen de la Biblia es diferente. El siervo es un siervo de Dios,
es más la imagen que da en la parábola que vamos a leer ahorita, bueno, en Jeremías, de el barro y el alfarero. Este es más la imagen que da la Biblia del siervo. En Jeremías 18, versículo del 1 al 6, dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Entonces, algo que vemos aquí, algo interesante, es necesitamos aprender a cómo ser realmente siervos, como Jeremías nos está compartiendo aquí. Y para poder aprender esto, tenemos dos tareas básicamente que tenemos que ver primeramente. Estas tenemos que tomar. La primera es que necesitamos ser moldeables. Necesitamos dejar que Dios modele nuestras vidas. Necesitamos dejar que Dios estructure, que Dios le dé la forma correcta, porque Dios es el que sabe qué va a hacer de nuestra vida, cómo lo va a hacer, y Dios nos está moldeando para nosotros poder hacer su voluntad. Dios, para poder trabajar, necesita que nosotros seamos ese barro moldeable, como un barro, como ese barro del alfarero que fácilmente se moldea, fácilmente lo maneja y lo hace. ¿Qué significa eso? Pues básicamente significa tener corazones humildes. Necesitamos tener un corazón humilde que se deja moldear, de que a pesar de que las dificultades, a pesar de que los problemas, a pesar de mi manera de pensar, yo tengo que dejar con un corazón humilde, aprender y acercarme a Dios y dejarlo. Por algo, Jesús dijo en Mateo 11, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Jesús nos está hablando, nos está diciendo, y Él mismo nos pone su ejemplo. Yo soy apacible y humilde de corazón. Entonces, qué especial cuando nosotros podemos entender y podemos ver que tenemos que tener ese corazón suave, ese corazón que está dispuesto, ese corazón que quiere ser moldeado por Dios para que Dios pueda actuar en su vida. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es que necesitamos estar siempre en disposición de Dios para que Él nos use. Dios nos pone en donde Él quiere usarnos, para que Él quiera usarnos, no es donde tú quieras, es donde Dios nos quiere poner. Y generalmente nuestra tendencia es, yo quiero que Dios me use aquí, yo quiero trabajar aquí para Dios. No, debemos de escuchar la voz de Dios cuando somos moldeados con Dios, cuando somos humildes, hacemos las cosas a la forma como Dios quiere que las hagamos y no como nosotros queremos. Por eso es que necesitamos siempre tener un corazón suave, un corazón sencillo, un corazón que quiere aprender, que quiere decir, sabes que no importa cuánto he conocido, cuánto he hecho, cuánto puedo realizar, yo quiero aprender acerca de mi Padre. A mí me encanta este libro, ya lo acabé de leer todo y lo he estado estudiando, pero desde que empecé a estudiar lo de la formación espiritual, entendí qué tan importante es que podamos escuchar la voz de Dios, pero sobre todo qué tan importante es que tengamos esos corazones humildes que nos permiten actuar y decir, Dios, aquí estoy, úsame donde tú quieras que yo vaya, úsame donde tú quieras que yo trabaje. Ese llamamiento requiere que seamos realmente siervos. Y Jesús sin duda ofreció el mejor modelo, como decía, él fue siervo con toda la humildad, así como leímos ahorita en la escritura. Entonces, como siervos, hermanos, necesitamos ser moldeables y permanecer en la disposición en la que Dios nos quiere usar. Y luego, ¿qué pasará? Pues Dios hará su obra a través de ti, a través de mí, para revelarle al mundo
quién es Él. Eso es lo más increíble, que podemos ver que todo esto tiene un propósito y Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte, Dios quiere transformarnos, pero quiere principalmente que pongamos esto dentro de nuestro corazón. Entonces, la cuarta cosa, ya que aprendimos o estamos aprendiendo a ser siervos, pues ahora es ser siervo, realmente ser un siervo en camino a la voluntad de Dios. Esto es algo increíble, algo muy importante que necesitamos aprender. Y aquí es donde, siendo siervo, recordemos las 7 realidades de una experiencia con Dios. Esta hoja ya te la mandé, también la debes de tener o te la van a mandar. Es una hoja más completa que esta. Aquí básicamente te estoy poniendo el diagrama. Este diagrama lo puedes encontrar en el capítulo 5 también de tu libro de texto. Ahí está el diagrama. Y básicamente esta hoja nos muestra el propósito de ver cómo Dios actúa, cómo Dios va moldeando y hasta comprender, hasta que podemos entender y comprender la voluntad de Dios. Entonces, el propósito principal es poder ver los pasos que vamos a tener. Ahorita vas a ver bueno, ya tienes la hoja para que tú la veas, como Dios está obrando todo el tiempo y Dios quiere una relación amorosa con nosotros. Dios nos hace una invitación para que nosotros actuemos en la obra en la que Dios está haciendo. Dios nos habla por medio de su palabra y es solo por medio de su palabra. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, tenemos que compararla con su palabra porque es su palabra la que nos va a confirmar. Dios nos está hablando. Y luego de eso viene una crisis de confianza, una crisis de fe donde somos desafiados y tenemos que ajustar nuestra vida, tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas para poder realizar la obra de Dios. Y entonces, obedientemente nosotros respondemos y es ahí donde experimentamos a Dios y Dios realiza grandes cosas en nosotros. Entonces, para poder ver esto prácticamente, te voy a dejar una tarea que vamos a estar haciendo durante la semana. Vamos a estar estudiando unos pasajes donde vamos a ver estas 7 realidades, cómo se aplican en la vida de Moisés. Pero ojo, no quiero que los leas todos. Quiero que vayas cada día de la semana. Por ejemplo, hoy es miércoles. Mañana jueves 13, vas a leer Éxodo 2 23 al 25. Y vas a meditar en esas escrituras, vas a ver, y ya conoces la vida de Moisés, pero vas a ver ahí cómo Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Vas a ver cómo Dios estaba obrando ahí y cómo eso se ve en la vida de Moisés. Luego en el día viernes vamos a ver el Éxodo 24 del 12 al 18 y ahí vamos a ver cómo Dios desea tener una relación de amor contigo. Vamos a ver cómo se ve esto en la vida de Moisés. Pero recuerda, es importante que leas las escrituras, que medites en ellas y que tú puedas experimentar y puedas ir viendo cómo Dios actuó en la vida de Moisés. El sábado vamos a ver la realidad 3. Dios te invita para que participes en su obra. ¿Cuál es la obra? Vamos a ver cómo Moisés vio la obra de Dios y Dios lo invita a participar en los planes que Dios tenía. No lo que Moisés quería hacer, sino los planes que Dios quería o que Dios tenía. En el domingo 16 vamos a ver la realidad 4. Dios revela sus propósitos y sus caminos. Dios le reveló a Moisés cuál era el plan, qué era el propósito, que Dios no lo va a hacer de la misma manera. En el lunes 17 vamos a ver la realidad 5. Moisés enfrentó una crisis de fe y ahí vemos, ahí están los pasajes que vas a estudiar. Y luego el martes 18, él tuvo que ajustar su vida. Vemos la realidad número 6. Ahí están también las escrituras para que las puedas estudiar. Y por último, el miércoles 19, vamos a ver cómo obedecemos y entonces se realiza la obra de Dios. Esa es la realidad número 7. Pero otra vez, trata de no hacerlo todos juntos. Cada día toma un tiempo, medita en ellos y sobre todo habla, por ejemplo, Dios, muéstrame qué estás trabajando hoy. Dios, enséñame qué relación quieres tener conmigo. Dios, ayúdame a participar en tu obra. Invítame o darte cuenta que te está invitando. Te vas a dar cuenta qué increíble es cuando experimentamos de esta manera
el plan de Dios. Entonces, esta le puedes tomar una foto ahorita o de todos modos al final la voy a poner. También te la voy a mandar por medio de los moderadores de cada grupo de familia. Entonces, durante la semana vamos a estudiar estos pasajes, vas a meditar en ellos y vamos a ver esa realidad de Moisés que hizo en el punto. Y lo que vamos a descubrir al ver todo esto junto es tener todos los pasos, vas a ver el diagrama y lo puedes ilustrar cómo fue pasando Moisés, y lo que vamos a ver es que Moisés hizo la voluntad de Dios porque experimentó estos pasos. Moisés pudo realizar la voluntad de Dios, no lo que Moisés quería, pero la voluntad de Dios, porque tuvo un corazón moldeable, porque aceptó la invitación de Dios y porque obedeció a Dios y obró de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, con maravillas, a través de Moisés, Dios hizo grandes milagros. ¿Por qué? Moisés fue un barro en las manos de Dios. Así Dios quiere que tú y yo seamos un barro en las manos de Dios. Y entonces vas a repasar esta clase, vas a tenerla, y aquí te voy a poner las preguntas que vas a estudiar y vas a responder para cuando tengamos el día que te reúnas con tu grupo de discusión. Estas son las preguntas que vamos a contestar. Son 5 preguntas donde vamos a contestar cómo te está comunicando Dios su voluntad. Tú vas a escribir. Quiere decir que cuando hagamos todas estas, bueno, primero te las digo, luego la pregunta número 2, ¿qué has observado que está haciendo Dios? ¿Qué estás observando que está haciendo Dios? ¿Te ha invitado Dios a participar en su obra? ¿Qué crisis de fe te ha generado? ¿Qué ajustes te manda Dios a hacer en tu vida? Entonces vas a meditar en estas preguntas, vas a responderlas, y el día de la reunión que tengas con tu grupo de familia, estas son las preguntas que se van a discutir. Estas son las preguntas donde vamos a responder. No quiere decir que vamos a responder todas, ni tampoco que todos tienen que responder. Ahí obviamente vamos a dejar Dios esté actuando, pero vamos a poder experimentar de una manera muy especial respondiendo todo esto. Entonces, al tener todas estas preguntas, necesitamos estar preparados para poder llegar bien capacitados ahí a nuestra reunión. Y por último, recuerda que cada unidad vamos a aprender una escritura. Yo te animo a que esta escritura, Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, esta escritura no la vamos a aprender, y otra vez en el tiempo que vamos a tener con el grupo en el que estamos, que es esa reunión, que el día que han decidido que se van a reunir, ese día, entre todo el contexto, ahí vamos a compartir la escritura, los que se la hayan aprendido. Entonces, trabaja en estos días para que tú te aprendas la escritura, y es algo increíble cuando te aprendes las escrituras y tú empiezas en tu relación con Dios. Orando, y antes de orar empiezas a decir un salmo, empiezas a decir una escritura, porque de memoria tú las tienes y las puedes recordar, y te preparas para empezar a tener un tiempo especial con Dios. Entonces, esta es la clase, hermanos. Ya nada más te dejo las tareas que tenemos. La tarea para esta semana es muy práctica. Básicamente ya es lo que te dije. Prácticamente lo primero es estar leyendo el libro de texto. Es súper increíble. Te digo, vas a tener una experiencia increíble al leerlo. La segunda, estudia los 3 documentos que te enviamos. Estos 3 documentos te van a servir para todo lo que estamos haciendo. Y luego, hacer la lectura de Éxodo cada día. Ya te las dije ahorita, aquí te las voy a poner. Cada una de las realidades está, las 7 realidades. Vas cada día de la semana, en la mañana, en tu tiempo, vas a leer y vas a meditar de esas escrituras que estamos viendo. Y después vas a contestar las preguntas de discusión, y vamos a memorizar las escrituras. Estas son las tareas para la semana, para el tiempo que tú tengas con tu grupo de familia con el que van a estar trabajando. Ya tienen que haber puesto el lugar donde se van a reunir y todo.
Ok, hermanos, pues espero que esto sea increíble, que sea un tiempo súper especial y te animo mucho a concentrarte 100% en todo lo que vamos a estudiar, porque tu experiencia con Dios va a ser increíble. Voy a terminar con los anuncios y después voy a abrir para cualquier duda que tengamos o duda.